sin perdón, donde el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino arderá. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Capítulo 1659. Mi energía. ¿Víctor? Preguntó Pedro, justo cuando su transformación llegaba a su fin. Esta vez, al abandonar su cuerpo la energía celestial, notó que volvía a la normalidad y, a diferencia de hacía unos instantes, ya no se sentía cansado. Era una buena señal. Aunque el modo celestial lo agotaba, su estado normal seguía siendo más que suficiente. Avanzó hasta colocarse frente al hombre y lo examinó de arriba abajo por un momento, antes de soltar, de pronto, un puñetazo con la diestra directo a su cabeza. Aunque aquel intentó endurecer su piel, fue un segundo tarde. Salió despedido y rodó por el suelo un par de veces. «¿Por qué hiciste eso?», gritó Lucía. «Ese sujeto nos salvó. Dijo que te conocía». Mirando su puño y al hombre caído a la distancia, Pedro se preguntó si se había precipitado. Pero escuchar el nombre de su viejo amigo lo sacudió, sobre todo al ver una cara que no le resultaba familiar. ¿De verdad puede estar vivo, Víctor?, pensó. Bueno, si Lorenzo sobrevivió, ¿por qué no otros? Más aún con lo mucho que ha avanzado el chi. Además, la última vez que lo vi llevaba el cuerpo de una bestia humanoide. Con razón no lo reconocí. Entonces lo vio incorporarse, frotándose la mejilla. «Ay, supongo que me lo merezco por no haber venido a verlos», dijo, con una sonrisa torva. «En el pasado no habría sido así. Aún recuerdo cuando empujaste a Diego por aquel portal porque te morías de miedo de que te lastimaran. Y mírate ahora.
Así que de verdad eres Víctor. La voz de Pedro subió apenas. Al fin y al cabo, como Borápido le costaba mostrar otra emoción que no fuera rabia o fastidio. Aún así, con eso basta. Ese recuerdo solo lo sabíamos Diego, tú y yo. Pedro, hay mucho que hablar, pero ahora no es ni el lugar ni el momento, dijo Víctor, rodeando al grupo. Sin embargo, tengo que preguntar, ¿por qué le importa tanto a Diego una chica como para arruinar una boda? Pedro tampoco sabía cómo responder sin empezar desde el principio, así que optó por lo más simple. Es una amiga. Entonces, tenemos que encontrar a Jessica, asintió Víctor. Con el chasqueador muerto, ya no hay forma fácil de llegar a ella. Esperemos que quede algún encadenado con vida y que sepa dónde está... ¿Y dónde está Diego? De paso. Antes de eso, miraron a lo lejos. Aún quedaba un combate, y dudaron si intervenir. Fizzle percibió que los otros habían caído. El vínculo que sentía por su poder se había cortado. Lo bueno era que ya no necesitaba concentrarse en volver con ellos. Lo malo, que ya no podrían teletransportarla fuera en un instante. Y por desgracia, se había metido en un buen lío. Puedo notar que tu actitud cambió, dijo Mitchell, mientras seguía tensando cuerdas entre las varillas que había clavado. El vampiro había estado tejiendo lentamente una red en el suelo mientras ella no prestaba atención. La trampa perfecta. Con un tirón, su estructura se alzó, sólida, formando una especie de muro hexagonal. Él quedó a un lado y ella al otro. Admito que eres rápida, pero si intentas pasar por ahí me aseguraré de que no vuelvas a usar esas piernas. Mitchell no había disparado su rifle de sangre. Sabía que no debía usarlo a menos que pudiera garantizar el impacto. Ahora, al reducir el área donde ella podía moverse, alzó el brazo para apuntar. Cuando creyó tener el tiro claro, su brazo brilló rojo y el disparo estalló desde la palma. El rifle de sangre no solo era más potente que la bala de sangre, también más veloz. Eso esperaba Mitchell. Pero, incluso en el espacio reducido, las botas de Fizzle centellearon y esquivó. Corrió hacia él por el lado de su brazo herido. Ya no necesito gastar mis poderes para ayudar a otros, soltó Fizzle. Ahora puedo concentrarme en deshacerme de ti. Saltó y lanzó una patada relámpago que impactó en el rostro de Mitchell. Él giró la cabeza con el golpe para reducir el daño, pero las botas de nivel demonio engancharon su parche y lo arrancaron, dejando al descubierto una cuenca marcada por cicatrices. Parecía que nunca hubo ojo allí, solo piel hundida. Y no venía solo ese golpe. Las piernas de Fizzle se movían a una velocidad asombrosa. Una ráfaga de patadas apuntó a su estómago y su cara. Ni siquiera un vampiro como él podía seguirle el ritmo. Los ataques no eran devastadores por sí solos, pero bastaban para dañarlo. Sintió fracturarse huesos por dentro. Desesperado, cargó otro disparo de rifle de sangre y lo lanzó. Falló otra vez. Ahora tus dos manos son prácticamente inútiles, se burló Fizzle, sin parar de patearlo. ¿Qué harás? ¿Disparar con las piernas? Aunque podría. Mitchell tuvo una idea mejor. Si no puedo apuntar y acertar, crearé un ataque tan grande que la alcance igual. Recordó los entrenamientos, y su cuerpo comenzó a transformarse. Fizzle sintió una energía extraña, parecida a la que vibraba dentro de ella. El pecho le retumbó con esa frecuencia. Las heridas de Mitchell empezaron a cerrar, y, sobre la cuenca vacía, se formó algo como roca volcánica, creando un nuevo ojo cuyo interior brilló rojo. Al mismo tiempo, la misma sustancia fundida corrió desde ese ojo hasta su mano derecha. La mano se alargó y afinó, perdiendo dedos, hasta convertirse en un cañón estrecho. «Ayudaré a Diego, y me libraré de ti», declaró, apuntándole. Bastaría un instante para rematarla, pero, justo cuando iba a accionar, una gran figura oscura se estrelló entre ambos. Fue como si una explosión hubiera detonado en medio. Mitchell cubrió su rostro por si volaban fragmentos. Los demás, alertados por el estruendo, llegaron a tiempo para ver qué había caído. Pronto vieron una gran cola negra y unas alas salir de entre la tierra. Ante ellos se alzó lo que parecía un Dalki. «¡No lo ataquen!», gritó Hannah desde un lado. «Es el dragón. Está de nuestro lado». Había permanecido atrás y había visto de lo que era capaz. Entendieron rápido que Rey no estaba del todo bien. Estaba cubierto de sangre oscura, con escamas dañadas y un gran tajo cruzándole el pecho a través de la dura coraza. Aún así, se irguió, imponente.
Será mejor que se marchen. Yo evacuaría toda esta isla, porque cuando termine, no quedará nada, advirtió Rey. El anuncio fue tan repentino que nadie comprendió de inmediato lo que ocurría. Miró a su derecha, hacia la persona a la que había prestado especial atención. Tú, el poder que llevas dentro pertenecía a un amigo mío. Me temo que tendré que tomarlo prestado, dijo Rey. Antes de que Fizzle pudiera moverse, la mano del dragón humanoide ya estaba dentro de su pecho, y empezó a extraer una energía blanca que tironeaba desde su interior. Capítulo 1660. Sangre contra sangre. A decir verdad, Diego no entendía qué estaba pasando. Su técnica del taladro de sangre era poderosa, extremadamente poderosa. Era un ataque que le permitía combinar su velocidad, su fuerza, el chi y su control de la sangre para potenciar el taladro. No era solo que Raz hubiera logrado detener su ataque con sombra. ¿Cómo era eso siquiera posible? Un ataque de este calibre, con la cantidad de células mutantes que tengo ahora mismo, ni yo podría pararlo. Quizás solo alguien como Ariel o Laxmus, pensó Diego. Entonces advirtió una sombra que venía hacia él por el rabillo del ojo. Un instante después, aquella sombra se dividió en múltiples sombras. Cancelando su embestida, Diego se apartó para evitar el golpe y de inmediato vio una espada de sangre clavarse en el suelo frente a él. Al girar la cabeza, pudo verlas. Incontables espadas venían hacia él al mismo tiempo. Era algo que había creído no volver a enfrentar, pero ahí estaban, y ahora no tenía su sombra de su lado para protegerse. Aún así, Diego evitó la mayoría con pura concentración, y, aunque eran demasiadas, cuando alguna se le venía encima, la desviaba con las manos desnudas o la pateaba, quebrándola en pedazos al contacto. Cuando encontró una abertura, corrió al frente con las espadas de sangre persiguiéndolo por el aire. Con mi control absoluto de la sangre debería poder sentir estas espadas, pero no puedo. ¿Por qué? ¿Es porque él las creó con su habilidad? ¿O quizá ni siquiera son espadas de sangre? Diego se plantó, apoyando la pierna izquierda adelante y flexionándola, retrasando la derecha. Reunió chi con fuerza y tensó sus músculos. Al mismo tiempo, el aura de sangre se formó alrededor de su pierna, como si tuviera otra pierna superpuesta hecha de sangre. Hace tiempo que no pruebo cosas nuevas. Desde que obtuve el control absoluto de la sangre me apoyé demasiado en sus técnicas, en lugar de mezclarlas con lo que ya sé. Y con la sombra, todo era el camino fácil. Es momento de experimentar. En el instante preciso, Diego lanzó la pierna, y el aura roja que la envolvía se expandió. Su extremidad quedó agrandada por una colosal pierna de aura carmesí, moviéndose a la misma velocidad con la que él podía patear. La gigantesca pierna de aura de sangre chocó contra las espadas y las trituró en cuestión de segundos. En tierra, la inercia del golpe dejó una onda que abrió una profunda hendidura. Todas las espadas quedaron hechas añicos por la patada que Diego había usado tantas veces en su vida, solo que ahora estaba compuesta por la sangre más poderosa del mundo. Al bajar la pierna, miró a Ross. «Así que puedes usar mis poderes», dijo Diego. «Puedo lidiar con todo lo que me lances». ¿De veras? Bueno, ¿y si te digo que apenas estoy empezando? Sonrió Ross. A su espalda apareció lo que parecía ser 10 veces la cantidad de espadas que Diego acababa de destruir. Unas 10.000. Eran tantas que proyectaban una sombra oscura sobre el propio Ross. A Diego le surgieron todavía más preguntas. Para empezar, ¿cómo podía alguien manejar tanta sangre? Él quizá podría hacer algo similar, pero necesitaría acceder a la energía de la sangre de otros, o a un campo saturado de sangre. Solo con el aura dentro de su cuerpo, sin agotarse, podía crear alrededor de 1000 espadas. Esto no tiene sentido, pero lo enfrentaré como he enfrentado todo hasta ahora, decidió. Activó la pieza pectoral de nivel demonio que llevaba. Un par de alas se desplegó en su espalda. Su habilidad activa favorita sería, sin duda, la sombra en una situación así, pero no tenía esa elección ahora. Al elevarse cubrió las alas con aura de sangre. De ese modo podía extenderlas a voluntad y, con endurecimiento de sangre, bloquear impactos. Si algo confirmó en el intercambio anterior fue que Ross, al menos, no podía hacer que sus ataques de sangre fueran más fuertes que los de Diego. Cuando las espadas chocaban, no ocurría nada decisivo.
y eso confundía aún más. Si no podía superarlo en potencia, ¿cómo es que creaba más? Diego voló a máxima velocidad, atravesando el enjambre de espadas. Parecía ir directo al centro del ataque, y era exactamente su plan. Cuando estuvo lo bastante cerca, plegó las alas para lanzarse como un misil. En el último segundo, usó su control de sangre para girar su cuerpo con violencia, y al mismo tiempo, extendió sangre por las alas. Hecho una licuadora, lanzó sus propios proyectiles de sangre en todas direcciones, y barrió espadas con las alas, despejando buena parte del enjambre. Tras abrir espacio, siguió ascendiendo y reunió 2 grandes látigos de sangre en sus manos. Odio esta técnica, me recuerda a ella, pero no tengo opción, pensó, mientras azotaba los látigos en múltiples direcciones. Cada chasquido detonaba el aire con un estallido, y las explosiones de sangre barrieron las espadas restantes. Por fin, no quedaba ninguna siguiéndolo. «Eres impresionante, más de lo que dicen los rumores. Parece que en estos 1000 años no estuviste de brazos cruzados», admitió Rus. Diego ignoró las palabras y se lanzó hacia él, concentrando aura de sangre en la palma. «Esto lo aprendí hace poco. Solo necesito aumentar el tamaño. Debería bastar para terminar con todo». Desde su mano brotó un gran haz. A su alrededor, más energía sanguínea giraba en espiral como una serpiente. Era parecido al rifle de sangre, pero a una escala mucho más avanzada y poderosa. El tamaño del ataque podría haber arrasado casi todo el resort de los encadenados, y Diego no vio a Ross salir de la zona a tiempo. Cuando el ataque cesó, Diego descendió con las alas, directo al cráter. No encontró nada. Ni cuerpo, ni cenizas, ni rastro alguno de Ross. Giró la cabeza y, como esperaba, lo vio ileso a la distancia, en otro punto. ¿Huir? Pensé que ibas a mostrarme qué tan fuerte eres. Admito que tu poder, sea el que sea, es increíble, pero ni siquiera has logrado herirme, dijo Diego. Tienes razón, contestó Ross. La cosa es que ni siquiera he intentado golpearte yo mismo. Y la respuesta es simple. No lo necesito. Alzó la mano y sobre su cabeza se abrió un enorme portal de sombra. En ese instante, algo empezó a salir lentamente de él. Tenía la forma de un dragón, y no de cualquiera, sino de uno de 2 cabezas, igual al que Diego había invocado antes. ¿Qué? Diego se quedó sin palabras. Capítulo 1661. ¡Qué habilidad! Copiar las armas de sangre, copiar los poderes de sombra que usaba Diego. Eso Diego podía imaginárselo. Una habilidad que imitara cosas en esa línea. Pero ver ahora un dragón frente a él, y no cualquiera, sino la bestia de nivel demonio que originó a los Dalki, el dragón de 2 cabezas, le encendió sospechas sobre el poder al que se enfrentaba. Solo existe un dragón así en el mundo, o al menos eso creo. No debería poder replicar materia viva. Esto no es solo copiar lo que hago, tiene que ser otra cosa. Repasando sus encuentros con Ross hasta el momento, Diego tanteó una hipótesis. ¿Y si era una ilusión? Si así fuera, tendría sentido que no pudiera sentir la energía de la sangre, porque no sería real, o que un humano controlara la sangre. Aún así, algo no cuadraba. Cuando peleó antes contra usuarios de ilusiones, éstas se rompían al impacto, parecido a las copias que Diego podía generar con su sombra. Sus espadas de sangre no habrían desaparecido al chocar mutuamente. Quizá es una habilidad tan poderosa que todo está en mi cabeza. Con ese pensamiento, Diego avanzó hacia el dragón. Cuando éste plantó sus patas, el suelo tembló, y Diego sintió que no se trataba de una simple ilusión. El dragón rugió, como lo había hecho Ray al ser invocado, y giró de golpe, azotando su enorme cola en dirección a Diego. «¡Es solo una ilusión!», se dijo, estirando la mano para detenerla. Pero no, la cola lo golpeó de lleno, lanzándolo a través del terreno. El impacto fue tan potente que sangró por la boca, y el sistema le notificó pérdida de vida. Menos 12 HP. Diego aleteó con fuerza para frenar y recuperar la posición. ¡Maldición! Se limpió la sangre del labio. Definitivamente esa cola era real, pero hay algo de lo que estoy seguro. Ese no es Ray. Invocó de nuevo el taladro de sangre, cargando a toda velocidad con piernas y alas. La sombra había logrado pararlo antes, pero contra este monstruo físico tal vez funcionaría.
El dragón corrió también. Al abrir sus fauces, Diego arrojó el taladro en vez de impactarlo con el puño, disparándolo como una flecha gigantesca. Justo antes de que alcanzara al dragón, una sombra circular se desplegó frente a él. Como antes, Ross apareció plantado allí. Sabía que harías eso, así que preparé otra cosa, pensó Diego, que ya estaba sobre el dragón. Reunió aura roja en su pierna hasta hacerla gigantesca y descendió con un hacha de talón. El golpe cayó sobre el cuello del dragón. La fuerza fue tan brutal que le hizo doblar las rodillas y estrellarlo contra el suelo. Diego se preparó para rematar. Formó otro taladro de sangre. Sabía que la piel del dragón era durísima y necesitaba algo punzante para perforarla, pero un dolor punzante lo atravesó por la espalda y casi lo sacó del aire. -6 HP. Al girarse, otro pinchazo lo castigó por dentro. Lo vio entonces. Eran las espadas de sangre de antes, 1.000.000 de ellas aproximándose. Desvió algunas, pero otras alcanzaron a herirlo. -6 HP. -4 HP. Esto tiene que ser real. Si no, el sistema no marcaría pérdida de HP por estos ataques. El combate se estaba volviendo arduo. Luchaba contra alguien con poderes similares a los suyos y, al mismo tiempo, contra el dragón. El monstruo ya se había incorporado. Giró una de sus cabezas y abrió la boca para escupir fuego. Antes de que las llamas llegaran, Diego extendió la mano y desató la tercera etapa del chi. Las llamas se detuvieron a pocos metros, pero las espadas aún caían sobre él. ¡Vamos, Diego, concéntrate! ¡Puedes hacerlo! Convirtió el aura de sangre en una forma más pura y creó una pequeña hoja en la punta del guante, apenas más allá del puño. Al llegar las espadas, movió la otra mano a una velocidad endiablada, cortándolas y desintegrándolas. Aun siendo un ataque potente, ese millar de espadas no estaba hecho con una forma de sangre tan pura como la que él usaba. Diego minimizó movimientos. Cada tajo contaba. De un solo barrido de muñeca, veía la trayectoria en el aire y derribaba 5 hojas a la vez. Por un instante, todo pareció ralentizarse, incluso su propia mano, lo justo para saber dónde golpear. Sus ataques son fuertes, sus habilidades también, pero sigue ejecutando cosas más allá de lo que puedo imaginar, admitió Ross desde la distancia, observándolo. El dragón no se quedó quieto. Exhaló fuego y se lanzó a 4 patas. Al acercarse, lo atrapó en las fauces, intentando cerrarlas. Diego alzó las alas para impedir el cierre, pero varias plumas metálicas de su armadura se quebraron y cayeron. Esta bestia demonio tiene una fuerza descomunal. Sabía que era fuerte, pero ¿tanto? Mientras tanto, las últimas espadas de sangre aún lo acosaban. Diego barrió una pierna y lanzó una media luna de sangre. Al impactar contra una espada, detonó en una pequeña explosión. No pateó solo una vez, con un pie haciendo palanca dentro de la boca del dragón y los brazos sosteniendo las mandíbulas con las alas, siguió pateando con la otra pierna, destrozando espada tras espada. Cuando por fin consiguió un respiro, se impulsó con chi, salió de la mordida y tomó distancia para decidir su siguiente paso. Por primera vez en un rato, respiró hondo. El sudor perlaba su frente. Usar chi lo estaba fatigando, y aunque los poderes de sangre ya no lo dañaran por dentro, sí lo cansaban. Ross lo esperaba con 2 látigos de sangre en las manos. Parece que por fin decidiste unirte a la pelea, sonrió Diego. Sea lo que sea, tu maldito poder es irritante. Pero solo me estás copiando. ¿De verdad crees que puedes vencerme imitando lo que hago? Hasta ahora funciona, y apenas empiezo, replicó Ross, con media sonrisa. Bien, entonces intenta copiar esto. Las venas de Diego se encendieron en rojo, brillando como brasas bajo la piel. Capítulo 1662. Resultado esperado. Cuando la energía celestial se activaba dentro de Diego, sus venas se encendían en rojo y la fuerza palpitaba por todo su cuerpo. Incluso después de transferir puntos celestiales a otros, a Diego le quedaba energía de sobra. Sin embargo, por alguna razón, ni ahora podía usar esa energía del mismo modo que en su combate contra Graham. En pocas palabras, no lograba emplearla externamente, solo la sentía pulsar por su interior. Y, a diferencia de los demás, su cuerpo tampoco cambiaba de apariencia. Diego tenía varias conjeturas sobre por qué reaccionaba así su energía celestial. Tal vez necesitaba aumentar su nivel celestial,
O quizá no tenía suficiente energía en ese momento. En todo caso, era algo que estaba seguro de que Rus no podría copiar. Y si aún así, el otro conseguía imitarla, entonces sin duda sería algún tipo de ilusión. Al principio Diego evitó usarla en combate porque ya estaba pensada para luchar contra otros celestiales. Su control absoluto de la sangre era más versátil, pero todavía le quedaba mucho por aprender sobre esa energía, sobre todo tras descubrir cómo potenciaba a Pedro y a los demás. Frente a él, las dos cabezas del dragón se habían separado y yacían a ambos lados de Ross. Diego podía ver el aire caliente salir de sus fosas nasales. Esta energía es un poder extraño. ¿Será algo que ni él mismo entiende? Tiene que haber una razón por la que no puedo... Aún así, no debería bastar para darle la vuelta a todo, ¿verdad? Pensó Ross. Del otro lado, Ross probó los látigos de sangre al azotarlos desde su mano y, con ello, liberó una onda horizontal de aura de sangre que se dirigió directa hacia Diego. En ese instante, Diego saltó por encima del ataque y lo evitó por completo. Ross solo había dado un golpe, y parecía sorprendido por el poder que blandía. Al mismo tiempo, Diego notó otra cosa. Se sentía un poco pesado, lo cual era absurdo. Aunque poseía una gran fuerza, percibía el cambio de ligereza, y era por la armadura que llevaba. La última vez, su armadura se desintegró al usar la energía celestial, y ahora pasaba lo mismo. Sin su espacio de sombra, Diego no tuvo más remedio que quitársela a la vieja usanza, pieza por pieza. «Oh, ¿estás tratando de demostrar algo?», frunció el ceño Ross, sin entender qué pretendía Diego. Aunque ya se había desprendido de la armadura, incluso su ropa comenzó a desintegrarse segundo a segundo por culpa de aquella energía. No la entendía del todo, y el poder que obtenía con ella hacía que superara los límites de un vampiro. Tiene que haber algo más, pensó Diego, echando a correr y dejando atrás su equipo en el suelo. Al verlo, Ross hizo avanzar al dragón, y al mismo tiempo saltó encima de una de sus cabezas. De inmediato empezó a blandir los látigos a izquierda y derecha, apuntando a Diego. No obstante, Diego permaneció sereno, imperturbable. Cada vez que activo la forma celestial, esta sensación me recuerda a cuando me enfrenté a Graham. No hay casi rabia, ni preocupación por lo que venga. Es casi como cuando me concentraba en la forma de sangre. Con ese foco en la mente, los latigazos, veloces como rayos e impredecibles, se volvieron fáciles de evadir. Diego inclinó levemente la cabeza, luego deslizó el pie a la derecha y, arqueándose hacia atrás, esquivó otro. A continuación, llegaron dos más en cruz, directos a su torso. Diego saltó y, en medio del aire, pensó en algo. No puedo controlar la sangre celestial mientras está dentro de mí, y así no me sirve mucho, pero quizá exista otra forma de controlarla. La desventaja de usar la energía celestial era que Diego no podía equipar su armadura bestia, con la cual ganaba una gran cantidad de estadísticas en varias áreas, y por ende, tampoco su antiguo conjunto favorito. Por eso, no percibía una gran mejora en sí mismo al activar esa energía, pero entonces comprendió que sí existía una mejora. Sabía que la energía celestial dentro de él era poderosa, y tal vez podría regularla con su control absoluto de la sangre. Quizá había un modo de usarla que fuera verdaderamente suyo. En ese momento, alargó las uñas, endureciéndolas como garras, y con un poco de su aura de sangre normal se cortó el pecho desnudo 2 veces. La sangre empezó a brotar, pero no cayó al suelo. Diego la controló, la hizo fluir alrededor de su cuerpo, y pronto la energía celestial rojo brillante comenzó a endurecerse sobre su piel. Con su propia sangre y la energía celestial que corría por sus venas, Diego la forzó al exterior y, mediante su control de sangre, la solidificó. Esa sería su forma de utilizar la energía celestial. No se detuvo ahí, movió un brazo y cortó el otro. Dolía, y se estaba dañando a sí mismo, pero con la sangre que extraía, endureció un guante de sangre celestial. Hasta ahora solo había creado una pieza pectoral y un guantelete de sangre celestial, pero era todo lo que necesitaba. Al cerrar el puño, el guante se encendió de poder y en el siguiente instante golpeó a través del látigo de sangre. Minúsculos copos de aura de sangre brillante se esparcieron con el puñetazo. Parecían polvo,
pero al tocar los ataques que salían de los látigos de Ross, los desintegraban. El látigo voló directo hacia Diego. Con sus sentidos al máximo lo atrapó con calma. Luego apretó la mano y deshizo el látigo en el aire. No lo entiendo. ¿Qué está pasando?, pensó Diego, pero notó algo. Ahora que la energía celestial estaba por fuera, podía fusionar ambos poderes y usar su control de sangre para regular la energía celestial. Por ejemplo, podía potenciar su brazo para moverse a una velocidad mayor que nunca. Su brazo, su control de sangre y la energía celestial iban en sincronía. La cabeza del dragón se lanzó de nuevo a morderlo. Antes de que lo alcanzara, Diego se apuñaló la rodilla, liberando más sangre, imbuida de energía celestial, y con ella creó un coágulo sólido. Usó ese coágulo como plataforma elástica. Lo pisó y se impulsó, al tiempo que lanzaba el puño. El golpe impactó bajo la mandíbula del dragón, reventándole los dientes. A la vez, se abrió un gran agujero a través de la parte superior de la cabeza. «Yo me he hecho más fuerte», admitió Diego, cuando la cabeza del dragón quedó inerte. Acto seguido, dejó gotear sangre de su otra mano con otro zarpazo y formó una lanza de sangre. Con el guante preparado, la arrojó a tal velocidad que Ross ni siquiera pudo reaccionar. En el instante siguiente, la segunda cabeza del dragón ya no estaba bajo él. Los ojos de Ross se abrieron de par en par. Trató de invocar la sombra, pero descubrió que algo iba mal, algo lo bastante desastroso como para ponerlo pálido. ¿La han capturado? Sin su poder, no podré pelear mucho más. En medio de ese pensamiento, ni siquiera vio que Diego ya estaba encima de él, con la mano cerrándose en torno a su garganta. «No quería hacer esto», dijo Diego, «pero eres demasiado peligroso para los demás, y tus actos lo demuestran. No deseaba convertirme en juez de este mundo, pero quizá deba hacerlo para evitar más derramamiento de sangre». Apretó el puño y trituró el cuello de Ross, dejándolo sin vida. Con el enemigo derrotado, Diego sabía a dónde debía ir. Primero tenía que encontrar a los demás, y sin dudar, arrojó el cuerpo de Ross y voló lejos del campo de batalla. Quiso revisar los cuerpos, pero temió perder tiempo. Sus poderes de sombra seguían sin funcionar por algún motivo. No sabía exactamente hacia dónde iba. Decidió correr en línea recta hasta dar con ellos o hasta que sus poderes regresaran. Unos momentos después de que Diego abandonara el paraje de la pelea, el cuerpo del dragón empezó a desvanecerse en diminutas partículas, y lo mismo sucedió con el de Ross. Algo parpadeó en el yermo, un objeto redondo. Tras varios destellos más, aparecieron dos personas. Una de ellas era idéntica a Ross, la otra, una mujer empuñando un bastón. ¿Era este tu resultado esperado, Bliss?, preguntó Ross. Capítulo 1663. Asesino de dioses. El terreno era irreconocible respecto a antes. El suelo estaba arrasado en ambos frentes. Múltiples boquetes, cráteres gigantes y cicatrices de todo tipo de ataques. Ross y Bliss permanecieron unos segundos contemplando las secuelas del combate. Bliss había estado allí todo el tiempo, observando la pelea mientras ocultaba su presencia gracias a una extraña magia. «¿Qué piensas?», preguntó por fin Bliss. «Si hubieras luchado hasta el final, ¿crees que habrías ganado?». Ross soltó una leve risa. «¿Respondes a mi pregunta con otra pregunta?», replicó. «Ya sabes cómo funcionan mis poderes. Él estaba más allá de lo fuerte. Fue capaz de derrotar a alguien tan grande como él mismo. Durante la pelea mejoró parcialmente», continuó, «más de lo que yo podía seguirle el paso. Si debo responderte, creo que ni siquiera tú habrías previsto que pudiera vencer a su propia imaginación. Sin duda es alguien excepcional. Ojalá alguien como él hubiera llegado al mundo antes. Tal vez algo como los encadenados jamás habría existido si él hubiese estado desde el principio». Ahora fue Bliss quien rió. «¿Crees que no sé la verdad? ¿De veras piensas que solo veo una visión y ya? Investigo a quienes elijo ayudar. Hay una razón por la que te escogí», dijo. «Sé que tu historia era en gran parte un invento, una manera de atraer a los demás a tu bando, un motivo para ir contra los Valdés. ¿Cómo ibas a preocuparte por una mujer a la que ni siquiera conociste? Todo ese discurso de venganza, recuerda que fui yo quien te ayudó entonces». Ross la miró fijamente, como si quisiera decir más, pero decidió guardar silencio y cambiar de tema. «Este poder es el poder que tú me diste.
Tienes razón. Fuiste tú quien me ayudó. No fueron los poderes de mi familia. Apareciste y me entregaste un cristal con este poder dentro. Cuando me lo diste, seguro sabías para qué te serviría. No me ayudaste por simple bondad. Por eso quiero preguntarte, ¿cuánto de todo esto planeaste desde el inicio? ¿Me pediste que me casara con Jessica solo porque sabías que él vendría por ella? ¿O conociéndote, hay algo más en ella? Quizá darme tu poder era una forma de entrenarlo a él. Lo vi... Lo vi hacerse más fuerte durante la pelea. La verdad, no sé de qué lado estás, si del mío, del suyo o del mundo. Bliss agitó el bastón, y al hacerlo, un montículo emergió de la tierra hasta formar un asiento, como si usara una habilidad de tierra. Con otro gesto creó una segunda silla frente a ella. Ross se sentó, listo para escuchar. No importa cuántas veces intente ayudar a los humanos, siempre encuentran la manera de pintarme como enemiga, respetó. Suspiró Bliss. En mi tiempo me llamaron gran bruja y muchas cosas más. Y, aún así, lo único que hago es intentar salvar a la raza humana. Nos conocemos desde hace un tiempo, así que mereces saber más de la verdad. La verdad sobre nosotros. Te he contado algunas cosas, pero el mundo es complicado. El universo entero es complicado, y también nuestra existencia. El universo es el que decide y, cuando quiere, concede gran poder a quienes considera grandes. Ocurren tantas cosas que no puedo predecir, y una de ellas fue que él llegara a ser como yo. Ya sabes que es fuerte, pero hay muchos motivos para ello. Para empezar, porta lo que los celestiales llamamos poderes de asesino de dioses, God Slayer. Tu poder, de hecho, proviene de uno de esos asesinos de dioses, de bestias más allá del nivel demonio. Están ahí fuera, en el vasto universo, y su sombra. El poder de sombra es uno de ellos. La diferencia es que esas entidades pueden matar a todas las bestias, a diferencia de nosotros, los celestiales, que renacemos al morir. Sin embargo, sus poderes no mueren. Pueden transmitirse. Lo que te di fue un poder de asesino de dioses. Por eso era tan fuerte. Con cada persona o ser, ese poder se adapta con el tiempo de una u otra forma, hasta volverse propio. Aún así, para nosotros, los celestiales, es algo aterrador. Los asesinos de dioses rompen el equilibrio entre los celestiales de nuestro plano y los de otros planos. El problema es, ¿cómo fue que Diego se convirtió en celestial alcanzando la cima por sí mismo? Es difícil convencerlo, pero con el tiempo creo que aprenderá. A Ross, aquello le dejaba sentimientos encontrados. Le preocupaban más los asuntos humanos que todo ese nonsense divino, pero le resultaba interesante saber por qué sus poderes podían ir más allá que los de otros. Quiero preguntarte algo, dijo Bliss. ¿Por qué estabas tan seguro de que la sombra bloquearía su taladro de sangre? Ross sonrió. ¿Por qué es su sombra? Me contaste su pasado, cuánto valor le daba a esa persona llamada Ariel. En su mente, la sombra es de sus habilidades más fuertes. Quizá lo sea, si lo que dices es verdad, respondió. Pero, como viste, fuera lo que fuera esa energía nueva suya, el no conocer sus límites causó cierta disrupción. Me habría gustado seguir combatiendo con él. Bliss asintió y, sintiendo que era hora de partir, se puso de pie y deshizo los asientos con sus poderes. Sí, quizá algún día vuelvan a batirse, o quizá uses tu poder para abatir celestiales en el futuro. Eso es algo que no sé, admitió. Sería inútil luchar contra él ahora, dijo Ross, mirando a lo lejos. ¿No lo notas? Mis poderes se están agotando, porque ella ya no está. Mi suposición es que ya no vive. Los ojos de Bliss se iluminaron. Algo no encajaba. Ella aún percibía aquella energía en el mundo, por eso no se había alarmado. Pero al saber que Ross había dejado de pelear por no recibir ya la energía con la que alimentaba sus células mutantes de forma constante, significaba que algo había pasado en el otro campo de batalla. Enseguida, el entorno a su alrededor cambió, como si se desplazaran por un espacio súbito. Al mismo tiempo, mientras Diego corría en la distancia, las rocas y la orografía empezaron a transformarse a su alrededor. El paisaje parecía similar, otro yermo desolado, pero era claramente distinto. Ahora, además, podía oír gritos a lo lejos. Por fin estaba de vuelta, cerca del área donde había estado antes. Sin dudarlo,
Diego corrió hacia el origen de los sonidos. Al mismo tiempo, Bliss percibió lo ocurrido y vio que cierto dragón humanoide sostenía una energía blanca y brillante en su mano. ¡No! ¡Esto es mala señal!, casi gritó. ¿Quién es ese? ¿Y qué está pasando?, preguntó Ross. Solía ser alguien muy peligroso, respondió Bliss, entornando la mirada hacia el dragón. ¿Y ahora? No lo sé. Ya no es como su antiguo yo, pero con eso en sus manos, podría volverse tan peligroso como lo fue alguna vez. Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por ti. Diego.